Dios en el capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Vemos cómo dice la palabra en el versículo segundo: la tierra estaba desordenada. No puede haber desorden, no hubo orden primero. Quiere decir que en un tiempo hubo un orden, hubo un desorden ahora, que fue dominado de alguna manera por algo contrario a Dios. Pero Dios en su infinita misericordia vuelve a propiciar todo, y dice en el versículo 3 dijo: sea la luz, y fue la luz. Y yo les decía, yo pensaba qué tan importante es, hermano, nosotros si no tuviéramos luz, ¿qué pasaría, verdad? Sería tremendo. De alguna manera la luz nos refleja algo importante. Con la luz nosotros podemos tener visión de las cosas. Sin la luz todo sería oscuro, todo sería, dice que las tinieblas es figura del enemigo, ¿no? Del diablo. Y la luz es figura de Cristo. Entonces, ¿cómo sería nuestra vida, hermano, si no hubiera luz terrenal? Ahora, eso trasládalo a lo espiritual. Si nosotros no conocemos de Dios, que es la luz, entonces viviríamos en tinieblas. O viviríamos de alguna manera diferente a lo que quiere Dios. Qué tan importante es que esa luz se vea reflejada en ti y en mí. Que la recibamos, hermano. Ahora mira, vamos a ver en Juan 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12. Amén. Si me regalan agua, les voy a agradecer. 8, 12. Dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Recordemos que le estaba hablando a quién, a los fariseos, ¿verdad? Dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Estoy leyendo el 13. De ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Lo que el Señor nos señala aquí claramente, hermano, es que había en ese momento una ceguera espiritual. Dicen que no sabía ni de dónde venía Dios ni a dónde iba, ¿verdad? Jesús. Ahora, mira, hermano, es un gran problema que tenemos nosotros cuando no conocemos de Dios. Si tú le preguntas a alguien que no conoce de Dios o cree conocer de Dios, dices: ¿de dónde veniste? Son dos preguntas sencillas: ¿de dónde veniste y a dónde vas? Ahora, por gracia y por amor, el Señor nos ha mostrado a nosotros. ¿De dónde venimos? Dice, leímos hace rato y viene en Efesios, al rato vamos a la lectura, pero dice que antes de la creación del mundo ya nos había escogido. Entonces venimos ¿de dónde? De Dios, ¿no? De alguna manera ahora nosotros vivimos aquí terrenalmente, venimos a cumplir un tiempo, un propósito. Porque esa parte es importante, hermano. Tenemos que entender que en esta tierra tenemos un propósito. Si tú no tienes un propósito, pues ya llegaste, ¿no? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu propósito? En el Señor siempre tenemos propósito, ¿no? Porque te digo una cosa, qué hermoso el Señor. A nadie nos manda desarmados. Cada uno de nosotros tiene dones, habilidades, ciertas cosas para dar. No solamente para ti, sino para dar. Es algo, saliendo un poco del tema, hermano, es algo que es un problema en nuestra vida y convivencia con los seres humanos. ¿Sabes cuál es? El egoísmo. El egoísmo es un gran problema. Porque tú cuando aprendes a pensar en los demás, tu vida es diferente. Y es algo de retribución. Porque tú aprendes a pensar en los demás y los otros van a pensar en ti. Pero si te das cuenta, todos los problemas que pasan es por egoísmo. Porque yo quiero ser más que el otro. Son batallas que se quieren ganar a fuerza. Y hay un dicho que digo que no tengo,
Y luego por ahí alguien me lo repite cada rato. Dice que a veces perdiendo se gana. Hay batallas que no las vas a ganar como tú crees, que son conforme a los planes de Dios. Entonces hay que tener sabiduría, hermano, cuando enfrentar una batalla y cuando saberse retirar. ¿Verdad? Les dije que me salía del tema, ¿verdad? Bueno, regresamos entonces. Entonces dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora mira, vamos a ver en versículo 13. Bueno, ya lo vimos, ¿verdad? 13. Ok. Vamos al capítulo 9, por favor. Está adelantito, ¿eh? Juan 9. Y vamos a leer del versículo 5 al 11. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo todo lodo con saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y dijo aquel hombre, que se llama Jesús, hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fue, y fui, y me lavé y recibí la vista. Hermanos, para enseñarnos el Señor a través de su bendita palabra, sabía, a veces yo creo que se entendía lo difícil que luego es enseñarnos a nosotros como seres humanos, y de una manera siempre usa metáforas, ¿eh? Vemos que este hombre estaba ciego. El Señor, ¿qué hizo? De lodo tomó y le puso en los ojos. ¿Y qué pasó? Le fue de vuelta la vista, ¿no? Entonces lo vemos esto de una manera práctica, pero si lo manejas a una manera real en nuestra vida, fue lo que hizo el Señor con nosotros, hermano. Nosotros vivíamos en una ceguera espiritual. Y te voy a poner un ejemplo así muy simple. En alguna ocasión una persona me dijo, dice, ¿pero por qué? Si era Dios, se dejó crucificar. ¿Y por qué si era hijo de Dios? Se refiere a Jesucristo, claro. ¿Por qué si era hijo de Dios no vinieron y lo rescató Dios? Como siendo hijo de Dios fue crucificado. Y entonces pues ya me di a la tarea de explicarlo, ¿no? Había un buen momento para evangelizar ahí, ¿no? Era tierra fértil. Y entonces pues ya empecé a explicar. Pero ¿por qué te pongo ese ejemplo? Hay mucha gente que se queda ahí. No ha entendido el sacrificio que hizo nuestro Jesucristo al ser crucificado, al derramar hasta la última gota de su sangre por gente que no lo merecía, porque nosotros no lo merecíamos, hermanos. Y en ese momento, se hizo, siendo el más santo de los santos, nuestro Jesucristo se hizo el más pecador. Y pagó tus pecados y mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por alguien que no lo merecía. Dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Forzosamente tenía que haber un derramamiento de sangre. Sabemos que lo que pasó en el Antiguo Testamento era figura de lo que había de suceder. ¿Y qué es lo que da? Se consuma. A través de ese holocausto sublime, porque aparte el cordero, de lo vemos en el holocausto en el Antiguo Testamento, era un cordero especial, con ciertas características. No es ir a traer el animalito y sacrificarlo. No, era un animalito especial, tratar de ser puro, y que además ese animalito tendría que convivir con las personas, ¿eh? Quiere decir que en ese momento iban a sacrificar algo que amaban. Viene el cumplimiento de ese sacrificio a través de ¿qué? De nuestro Jesucristo. Vino, hermano, cumplió su ministerio aquí en la tierra, cabal, cumplió la ley hasta el último requisito, vivió con nosotros, digo, espiritualmente, ¿verdad? En ese tiempo. En ese tiempo todavía no nacíamos, ¿no? Y es sacrificado. Eso que te expliqué ahorita, en 3 minutos, esta persona no lo sabía. Y te digo que hay muchas personas que no lo saben. Y tú no entienden.
¿Y por qué aman tanto? ¿Y por qué aman tanto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que fuera sacrificado por ti y por mí. Amén. Entonces, esta persona tenía sed espiritual. Eso es algo importante. Nosotros tenemos que, somos comisionados, porque se le da comisión, y ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es nuestro privilegio, hermano. Yo iba a decir obligación, pero no, hermano, es privilegio que tenemos. Amén. Entonces, decíamos del ciego, el ciego no tenía vista, viene el Señor y a través de algo tan simple. A veces nos llenamos de cosas sofisticadas. ¿Qué hizo? De lodo, hermano. De lodo, dice que escupió en la tierra, recogió y lo puso en sus ojos. Y le devolvió la vista. Y luego ya por ahí empezamos los incrédulos, ¿verdad? Porque a veces a pesar de que Dios muestre de señales contundentes, todavía sigue la incredulidad. Pero bueno. Juan 1, versículos del 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. ¿A quién se está refiriendo, hermano? A su Jesucristo. Amén. En el principio era el verbo. Jesucristo siempre ha existido. Amén. Así es. ¿No? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros lo vemos a través del Antiguo Testamento, las apariciones que hace nuestro Señor, ¿verdad? Vemos Melquisedec, el ángel de Dios, digo, cosas cristofanías, que es un poquito de teología de otro más, que algún día lo checaremos, ¿verdad? Pero bueno, el Señor Jesucristo siempre ha existido. Y el Señor Jesucristo traía un propósito. Vamos a ver Efesios. Efesios 5. Algo que hemos estado leyendo, ¿va? Todo lo que creo, ¿va? Sí, amén. Amén. Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En alguna ocasión estudiamos una serie de enseñanzas que era el camino del amor, el camino recto, y este lo clasificamos como el camino de luz. Entonces, hermano, ¿de dónde fuimos sacados? Aquí el problema, ¿sabes cuál es el problema? Si de verdad fuimos sacados. O estamos con un pie de este lado y un pie del otro. Son tiempos finales, hermano. Tenemos que tomar decisiones. Y yo veo que todavía nos estamos balanceando. Yo no lo digo por ti, yo lo digo por mí. Así es. Cada quien sabe sus pecados, ¿verdad? Cada quien sabe de dónde le aprieta el zapato. Pero mira, hermano, nosotros fuimos rescatados. Ahora, en el momento que tú y yo aceptamos terrenalmente, porque eso es importante aclararlo, yo siempre lo aclaro, ¿no? Porque si dice la palabra que Él fue el que nos escogió, ¿no? Pero estamos hablando espiritualmente, terrenalmente. El día que tú y yo fuimos tocados por el Espíritu Santo y aceptamos a Jesucristo como nuestro real y único Salvador, nuestra naturaleza cambia. Haz de cuenta que llegó la luz
Y yo creo que hasta cuando van de cacería con los conejos, dice que lamparean primero el conejo, ¿no? Y el conejo se queda así. Y es lo mismo que pasó, hermano. Nos lamparea la palabra y ahora empiezas a ver, ¿no? Empiezas a como tener visión de las cosas. Aquí el problema es que tengas esa visión. Porque es algo muy, muy importante. Yo lo voy a tocar ahorita al final, pero yo creo que es un tema que tenemos que tratar de una manera muy especial. La visión que tenemos que tener como cristianos. Porque la visión es la consecuencia de la luz. Cuando tú recibes la luz, entonces viene una visión. Porque si no, ahí te quedaste atrapado. Y por eso, hermano, cuando tú recibes la luz, entonces empiezas a caminar de la misma manera, pues entonces te quedas atrapado ahí. Y por eso hay muchos siervos, hay muchos hermanos que siguen viviendo igual. Y que de repente se acuerdan, pues hay que ir a la iglesia. Hay que ir de vez en cuando, ¿no? Dice la palabra, no dejarse de congregar como otros tienen por costumbre. Y no solamente eso. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo leemos la palabra? ¿No? ¿Cómo vamos a...? Nuestra salud depende de nuestra alimentación, ¿no? Ok. Depende de lo que nos alimentamos, es como nosotros vivimos. Nuestro cuerpo empieza a manifestarse de cual, de cierta manera. Hermano, nuestro alimento espiritual es la palabra. Y si tú y yo no nos alimentamos, entonces ¿cómo está nuestro ser espiritual? Si tú y yo no estamos nutriéndonos de la palabra, ¿cómo está nuestra parte espiritual? Seguimos viviendo de la misma manera. Por eso es importante que la naturaleza de nosotros cambie. Mira, me voy a adelantar un poquito, pero te voy a decir algo. Yo platicaba con mi esposa, ¿y sabes cuál es el problema? Que nuestra naturaleza no ha cambiado. Seguimos atrapados ahí. Trae ciertas cosas desde niño y empieza a caminar. Y el día que empieza a conocer al Señor, se entiende que empieza a vivir de manera diferente. Fui crucificado juntamente con Cristo, ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora tenemos que vivir de esa manera. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que seguimos viviendo. Nuestra naturaleza era enojarnos. Nuestra naturaleza era tomar decisiones a veces sin siquiera meditarlas tantito. Ya no te voy a hablar de consultarlo con Dios. A veces ni siquiera las meditamos y las hacemos, hermano, y al rato andamos pidiendo perdón a todo el mundo, ¿no? Porque hicimos algo que nos guiamos por los impulsos. ¿Sabes por qué? Esa vieja naturaleza todavía prevalece en nosotros. Hay que trabajar mucho, hermano. Y hay algo que tú y yo sabemos que todavía no soltamos. Hay que trabajar en eso. ¿Sí? Bueno, entonces, mira, vamos a ver Hechos. Hay dos caminos, o dos porciones para analizar esto. Pero yo vamos a escoger la que está un poco más larga. Es Hechos 9. Hechos 9, versículo 1 al 15. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a leer rápido porque es una porción bastante grande, pero es más importante leerla. Saúl, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mira, analizamos lo primero. Dice que Saulo, no se dice Saúl, creo al principio, ¿ah? Ahorita lo corrijo. Es Saulo respirando a una amenaza sin muerte. Imagínate este hombre, este Pablo iba enojado con ellos, con la gente que él creía que estaba en contra de Dios. Porque él creía que estaba sirviéndole a Dios. Era su pensamiento, hermano. Entonces dice, a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Y sabes para qué? Para matarlos. Y dicen que para muestra basta un botón.
él fue uno de los que propició la muerte del primer mártir cristiano, Esteban. Mira qué tremendo. Ahora, hay algo que le llaman el aguijón, ¿verdad? Hablo ahora de un aguijón. Hay los estudiosos hablan de varias versiones. Uno dicen que es un dolor en la espalda, pero hay una versión bien interesante. Dice que esto que pasó y que él fue el que propició que Esteban fuera lapidado, porque lo que pasó es que fue lapidado. Todos lo apedrearon. Y aún así, es otra tremenda situación de ese siervo de Esteban. Pero eso que pasó en ese momento era algo que traía Pablo. Y algunos estudiosos dicen que ese era el aguijón de él. O sea, hay muchas versiones, ¿verdad? Pero son interesantes, hermano, porque hay cosas que en tu corazón todavía no te quitas. Y él siempre vivió con eso. Pero bueno, ahora sí vamos a más adelante. El 3, ¿verdad? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesucristo. Amén. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Poder de Dios. En ese momento Pablo tuvo un encuentro con el poder de Dios. La manifestación plena que cambió totalmente su vida. Y la ceguera espiritual que tenía, porque era ceguera espiritual. Él creyó que le estaba sirviendo a Dios. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que hay personas que creen que le están sirviendo a Dios y lo hacen de manera equivocada, incluso contrario. A veces con pleno conocimiento y a veces por ignorancia, ¿no? Entonces, dice el 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿qué impacto tendría en su vida ese encuentro? Que en ese momento cambió, ¿verdad? Ya cambia su forma de pensar. Dice, levántate, dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad a la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Ananías era un siervo de Dios. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender y a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Ananías estaba consternado. Ananías sabía la historia de Pablo. Sabía que era un perseguidor de cristianos. Y ahora resulta que iba a ser instrumento de Dios para llevar el evangelio, ¿no? Sin embargo, Ananías obedece. El Señor dijo: pues lo hago. Y fue. Dice la palabra, hermano, que de lo vil y lo menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a aquellos que se sienten sabios. El Señor no escogió a los mejores, hermano. Escogió a los peores. Nos ha escogido. Lógicamente, no para seguir siendo los peores, ¿verdad? Sino ahora para ser los mejores. Entonces dice, 16, porque yo le mostraré cuándo es necesario padecer por mi nombre. Te decía que de alguna manera el Señor utiliza metáforas, parábolas, y aquí, hermano, el Señor nos enseña. Pablo tuvo que pasar por un proceso.
Pablo vivía en ceguera espiritual, como en algún momento estuvimos tú y yo. Viene el impacto del Señor. Cuando es un verdadero impacto hay un cambio. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces se maneja uno por emociones y las emociones son temporales. Hay gente que hasta se bautiza en ese momento por emoción. Por eso yo pienso que deben ser los pasos firmes. Más vale paso firme que trote que canse, ¿verdad? A veces tienes caballo, entrada de caballo de hacienda y salida de burro cansado, ¿no? Pues cuando empiezas a caminar en el Señor, tú eres firme, ¿sabes? Entendiendo lo que quiere el Señor de ti. A veces de repente, no, lo que sea, y hay unos hermanos que dicen, los hermanos llamaradas, ¿no? Porque, ¿qué más es esto? Yo, hermano, yo. Y pasa un tiempo y, ¿qué es lo que pasó? Eso lo hemos vivido, ¿no? En el tiempo que hemos estado sirviendo a Dios, vemos hermanos que llegan, buscan la palabra, empiezan a crecer y empiezan, gloria a Dios. Y de repente te enteras de que ya dejaron todo y volvieron a hacer lo mismo. Eso es tremendo. Entonces, de la misma manera que el apóstol Pablo tuvo un proceso, decimos, tuvo un encuentro con el Señor y vino un quebrantamiento. Un quebrantamiento necesario en nuestra vida. Si no hay ese quebrantamiento, no puede haber ese cambio de la visión. Ese quebrantamiento de dejar las cosas del mundo. Ese quebrantamiento de entender que estás haciendo las cosas mal. Ese quebrantamiento que incluso puede llegar a ser cosas físicas, como le sucedió a Pablo, ¿no? Estuvo 3 días sin ver. Así es. Cuando el Señor le devuelve la vista, empieza a caminar y mira qué glorioso. Se le llama el perito arquitecto de la palabra. Sin estar en una comunión como lo estuvieron los apóstoles con el Señor, un apóstol en el Espíritu empieza a cimentar bases para la iglesia. Entonces, hermano, de verdad es glorioso cómo el Señor trabaja en cada uno de nosotros y cómo el Señor actúa. Pero no solamente es la luz, hermano, tú puedes empezar a aprender cosas. Podemos aprender teología muy profunda, podemos enseñar cosas que de repente hasta nos proyectamos, ¿no? Pero te digo, a veces el Evangelio es tan práctico, hermano, tan práctico. Solamente quiero, Dios, que tú lo oigas, lo vivas, que seamos hacedores de la palabra, no oidores olvidadizos, ¿no? Bueno, vamos a ver, hermanos, en Juan, regresamos otra vez a Juan 8:12, solamente para darle fundamento a lo que voy a comentarles. Juan 8:12, que es donde empezamos. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En el mundo espiritual, Jesús es una luz que alumbra al que está en tinieblas, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero mira, te decía, cuando aceptamos a Cristo, tuvo que haber un cambio, cuando lo aceptaste verdaderamente con conciencia, sabiendo lo que estabas haciendo, ¿no? Porque a veces, hermanos, se hacen las cosas hasta por imitación. O sea, te invita y por quedar bien con la persona, pues vas y dices, sí, está bien. Pero no, debe haber un convencimiento, un convencimiento. Si no hay un convencimiento, no puede haber un cambio. Mira, ¿qué ejemplo te pongo? Yo siempre pongo ese ejemplo, pero como creo que todos quedamos ahí. La Coca-Cola. Sabemos que nos hace daño, ¿no? Y si estudiamos más profundidad, sabes por qué te hace daño. Y hasta en qué te hace daño. ¿No? Y sabes, conoces y todo. ¿Y luego por qué no la dejamos? ¿Está tremendo, no? ¿Qué será que no hay un convencimiento pleno y que no decidiste hacer ese cambio? Sigues cayendo en lo mismo. Y así es el pecado. El pecado, ya entendimos que el pecado es lo único que nos separa de Dios, ¿no? ¿Y por qué a veces lo seguimos haciendo? Es cierto que ya no practicamos el pecado, eso se ha dicho de paso, ¿ah? El que practica el pecado ya hasta lo maquina y todo. Hermanos, mira, hay una estadística que hasta siendo cristianos pecamos no sé cuántas veces, tiene una cantidad importante de... Así es. El Señor ya empezó la obra de ti y en mí.
El Señor la va a terminar. Cada quien tiene un tiempo. Por eso dice la palabra, no juzgues para no ser juzgado, porque con la vara que mides serás medido. Cada uno de nosotros tiene diferentes áreas con las que se entiende que estamos trabajando. Estamos pidiendo que Dios nos dé la autoridad sobre eso. Cada uno de nosotros tiene algo, hermano. A lo mejor alguien no tiene problemas con el alcohol, pero tiene problemas con el cigarro. A lo mejor no tiene problemas con el cigarro, pero otro dice groserías, otro juntarse con amistades que no valen la pena. Que es otro detalle, ¿verdad? Con quién nos estamos asociando, ¿verdad? También. Entonces, hermano, nosotros, como raza humana, tenemos una naturaleza caída. ¿Han oído que se dice en la iglesia tradicional que que tenemos el pecado original, no? No es el pecado original, es la naturaleza pecaminosa del Adán caído. Esa es la naturaleza que llevamos. Y por eso estamos ciegos. Y por eso el espíritu no está despierto. ¿Cómo vivimos? El alma y la carne, ¿no? Y como no tenemos esa naturaleza, seguimos viviendo igual. ¿Haces cosas buenas? Pues sí, también hay mucha gente que hace cosas buenas. Dicho sea de paso, hay obras guiadas por el Espíritu Santo y obras que no son guiadas por el Espíritu Santo. Son obras muertas. Hay la importancia de relacionarse verdaderamente con el Espíritu Santo para actuar de una manera adecuada. A veces tú tienes que tomar decisiones y en una lógica humana es bueno lo que tú haces, pero a veces le estás causando daño a esa persona. Cuando te pide el auxilio una persona que Dios tiene trato con ella, por ejemplo, una persona está teniendo trato del Señor y tú vas y impides ese trato porque tú vas y lo auxiliaste, ¿no? Entonces fíjate qué tremendo. Pero porque no hay una guianza del Espíritu para hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Bueno, entonces, había un plan redentor por parte de Dios de Adán. Adán trae una misión salvadora, ¿no? Pero falla. Falla y entonces el plan perfecto es nosotros. Amén. Adán y Eva son sacados del Edén, ya sabemos la historia, ¿verdad? Ya con una naturaleza diferente. Cuando ellos vivían en el Edén, tenían una naturaleza espiritual, una comunión total y absoluta con Dios. En el momento que salen fuera, se pierde esa comunión. Y entonces ya empiezan a vivir de otra manera. Y vienen las consecuencias, ¿no?, de esa caída. Y eso es lo que le damos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermano? Que volvamos a esa naturaleza. Que nosotros volvamos a esa naturaleza y que tengamos una verdadera comunión con Dios. Pero para que tú y yo logremos eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que ya pasó en nuestra vida, recibir la luz de Cristo. Ahora tiene que empezar a cambiar a través de una verdadera visión. La luz nos las da Dios. ¿Por qué? Por su infinita misericordia. No la merecíamos, pero nos las da, ¿no? Pero la visión no. La visión la obtienes tú y yo cuando verdaderamente tu corazón se prepara, cuando hay un quebrantamiento en tu vida, cuando empiezas a entender que ya no hay nada más importante que Dios. Ahora es muy importante entender, cuando dices que Dios está sobre todas las cosas, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, no se refiere a que tú dejes de disfrutar lo que Dios te da terrenalmente. No se refiere a que dejes de amar a tus padres, no se refiere a que dejes de amar a tu esposa, no se refiere a que dejes de amar a tus hijos. No, al contrario, el hacer eso es un cumplimiento a un mandamiento de Dios. Porque dice la palabra, honrarás a tu padre y a tu madre, y tus días serán prósperos y habrá longevidad en tus generaciones. Amén. Ah, y además, y todo lo que hagas te saldrá bien. Amén. Qué bendición, ¿no? Sí. ¿Y todo por qué? Por honrar a tu padre y a tu madre. Y honrar a tu padre y a tu madre es amar a Dios. Por eso dice la palabra, el que me ama obedece mis mandamientos. ¿No? Entonces, si lo ves en estricto sentido, está fácil la cosa, ¿no? Entenderlo. Falta hacerlo, ¿no? Sí. Pero entonces, hermano, esa es la parte que nosotros tenemos que preocuparnos.
Que realmente no sea luz que tengamos nada más, no llenarnos más de conocimiento, sino de que aprendamos a vivir. Nuestro testimonio es muy importante, hermano. Es bien importante. Mira, decía un pastor, y yo creo que tiene razón, el mayor, pudiéramos llamarle triunfo de un predicador, es que se pare aquí y que cada que diga algo, su familia o alguien de su familia diga amén. ¿Sabes por qué se atreven a decir eso? Porque tú estás respaldando con tu vida lo que estás haciendo. Tiene más poder. Cuando tú vas a predicar, por ejemplo, del matrimonio, tiene más poder tu matrimonio, el testimonio de tu matrimonio, que por mucho que estudies la palabra. Podrás decir toda la doctrina que quieres. Porque a veces el problema es que tenemos una doctrina hermosa, pero una vez asquerosa. Tenemos que vivir, hermano, lo que enseñamos. Y nos confronta, ¿eh? A mí me confronta. No sé a ti, hermano. Pero eso además nos motiva, ¿no? Para ser mejores. ¿Amén? Bueno. Entonces, el primer Adán perdió gobierno y riquezas que Dios le había dado. Recordemos que le había dado el gobierno de todo, ¿ah? Sin embargo, todo lo perdió. Entonces dice el Señor, el que me sigue andará en tinieblas, tendrá mi luz, y el que no tiene a Dios, no tiene luz. Viene el plan redentor perfecto del Señor, viene Jesucristo, y viene la posibilidad de que tú y yo verdaderamente tengamos un encuentro con el Señor. ¿No? Así es. Y lo teníamos, hermano, ya lo tuvimos. Ahora dejar que eso se haga efectivo en nuestra vida. Que ahora aprendamos a tener visión. Porque, hermano, ya la visión se produce cuando tú tienes entregado tu corazón, cuando tu corazón está preparado y cuando hay un quebrantamiento. ¿Se acuerdan que dijimos que Pablo tuvo un quebrantamiento? Yo te pregunto, ¿tú has tenido quebrantamiento en el Señor? En ese proceso ya ha habido un quebrantamiento en tu vida. Si ya lo ha habido, hermano, pues vamos por buen camino, ¿va? Y si no, decirle a Dios, Señor, yo te deseo, yo quiero estar verdaderamente contigo, quiero que me muestres. Y lo pidamos con nuestro corazón. Pero cuando lo hagamos realmente, hermano, muramos al viejo hombre. Eso ya lo hemos predicado en varias ocasiones. Pero si no morimos, no podemos resucitar con Él. Y no se puede cumplir lo que dice la palabra. Con Cristo fui juntamente crucificado. Ahora ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Así es. ¿Hay cosas que en nuestra vida seguimos batallando? Sí. Y la buena noticia o la mala noticia es que va a seguir pasando. Mientras estemos en esta tierra, hermanos, siempre vamos a tener batallas. Siempre. Hay una serie que veo vi el otro día de unos abogados de Estados Unidos. Parece que somos suizados. Pero en inglés significa trajes, ¿no? Yo no sé en inglés, pero para un capítulo tienen un caso, lo ganan o lo pierden y luego sigue otro, ¿no? Apenas están reponiendo el otro y ya viene otro problema. No sé si te pasa en la vida, pero a mí sí me pasa. Yo apenas estoy resolviendo, pues todavía lo he tenido de resolver bien y ya viene otro. Digo, ay Dios, siquiera déjame descansar tantito, ¿no? Pero es parte de la vida, ¿no? ¿Y dónde se manifiesta el poder de Dios? En nuestras debilidades, ¿no? Entonces, benditos problemas, benditas pruebas, hermano. Vamos a hay que pedir a Dios sabiduría para poder enfrentarlas, ¿no? Bueno, ahora, antes de conocer al Señor, es que yo me salté aquí muchas cosas. Mira, es importante, te decía yo, respecto a con quién nos estamos asociando. Es una parte importante, hermano. Tenemos que asociarnos o juntarnos con personas que verdaderamente tengan una visión o que por lo menos estén en la batalla para tenerlo. Pero a veces, hermano, estamos llenos de amistades que realmente no valen la pena. Mira, siempre les decía yo a mis hijas, hay dos tipos de amistades las que tú tienes que tener. Número uno,
las que te edifican. Número 2, las que se dejan edificar. Si no entra dentro de esas clasificaciones, nomás se están contaminando y nomás se están distrayendo. Hay que depurar. Hay que depurar. ¿Qué le pasa a la planta cuando depuras? Más, ¿no? Y de mejor calidad. Aprendamos a depurar, hermano. Hay gente que realmente no vale la pena. Te lo digo yo, y en una experiencia personal, hace unos días salimos con 2 amigos siempre, y luego invitamos a otra familia, ¿no? Pero le predicaba a mi esposa, realmente no vale mucho. No, digo, no es por menospreciarlo ni nada, ¿no? Pero realmente creo que no vuelvo a salir con ellos. Por ahí muchas cosas que no estaban en orden, ¿no? Y no es, hermano, no es, eso es muy claro. Nosotros estamos en contra del legalismo. O sea, no es legalismo. No, hermano, pero hay cosas que pueden tolerarse y hay cosas que no. Hay formas de pensar que realmente están que fuera de orden. Entonces hay que aprender a depurar, hermano. Tratamos en una plática, algo sobre el tema del homosexualismo, ¿no? Y yo estaba oyendo nada más. Pero tratamos el tema de una manera tan ligera. Y pues ya tuve que hablar, ¿no? Entonces ya hablé respecto a eso. Y como que sí toqué ahí cuerpos muy sensibles, ¿no? Nunca me dijeron nada, ¿eh? Nunca me dijeron nada, pero vi como que no les pareció muy bien, ¿no? Entonces, qué importante, hermano, es depurar y realmente saber con quién, hermano, con quién estamos asociándonos, ¿no? Antes de conocer a Dios, ¿quién gobernaba nuestra vida, hermano? Directa o indirectamente, el diablo, ¿no? Decíamos que el diablo no se presenta de rojo con su trinche y con su cola así haciéndole, ¿no? No, hermano, el diablo se presenta a través de muchas cosas. A través de una mujer bonita, a través de un hombre guapo, digo, para esta pareja de cosas, ¿no? A través de tantas cosas. Entonces, hermano, qué importante es que nosotros cuidemos esa comunión con Dios. Bueno. Dice entonces que ahora que conocimos la luz, que recibimos el impacto del Señor, ahora somos gobernados por Dios. ¿Tú crees que tu vida está siendo gobernada por Dios? Digo, no me contesta. Eso contéstalo a ti mismo. ¿Cuántas veces Dios triunfa en una decisión? Cuando tienes una tentación aquí, tienes que tomar una decisión respecto a hacer lo correcto ante Dios y lo que te está llamando la carne, ¿no? Y muchas veces nos gana la carne, hermano. Muchas veces preferimos otras cosas que Dios. Hay cosas que entorpecen nuestra vida, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado. Mira, esto es bien peligroso. Y esto es como un cuchillo. El cuchillo, ¿para qué puede servir? El cuchillo puede servir para cocinar y es útil, ¿no? El cuchillo puede servir incluso para operar a alguien, ¿no? Digo, es bisturí, ¿no? Pero para sacar una bala o algo así. ¿En sí el cuchillo puede ser útil? Claro que es útil. Pero también sirve para matar. Esto es un problema no pequeño, es un problema severo que tenemos que trabajar. ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en esto? Si te sirve para algo útil, no podemos negar que esto nos sirve como por ejemplo para estudiar una predicación, no nos sirve para que nos manden un mensaje de algo del Señor de la iglesia, nos ahorra distancia, nos ahorra tiempo. Claro que nos es útil. Pero te digo una cosa, en el 80% yo creo que nos causa daño. Estás comiendo y todo el mundo está con su celular y tú estás comiendo solo. O a lo mejor hasta tú mismo, ¿no?
Ahora que tuvimos ahí, les dije que había un lugar. Y quiero que se hicieron caso. Le digo, ¿qué les parece? De manera voluntaria, que cuando vayamos a comer a los alimentos, dejemos sus celulares aquí. Y como que no querían, sobre todo los chavos, había los chavos, pero sí lo dejaron. Digo, pues comemos media hora, en media hora te alejas de tu celular. Hermano, hay que trabajar en eso. Y te puedo estoy poniendo ese ejemplo, pero hay otras cosas. Así es. Tenemos que cuidarnos, Señor. Tenemos que cuidarnos que esa luz del Señor verdaderamente haya causado un impacto en tu vida y en mi vida. Y ese impacto traiga una consecuencia. No nomás es que cause impacto, no nomás es que se prenda la luz. No, ahora esa luz nos debe servir para tener una visión correcta. Si tenemos mucho conocimiento y tenemos la luz del Señor y todo, pero si no tenemos visión, hermano, no nos sirve de nada. Y decíamos que la luz, ¿quién nos la da? Dios. ¿Y la recibes a través de qué? Del alma. Digo, hay una situación espiritual, pero la espiritual más bien se manifiesta cuando ya va a haber una conversión verdadera y empieza a caminar de una manera diferente, teniendo la visión. ¿Sí me explico respecto a eso? Es muy importante, hermano. El tema era la luz, ¿no? Pero yo me doy cuenta que tan importante es la luz que yo creo que es más importante la consecuencia que debe generar la luz de Cristo en tu vida y en mi vida, y que la consecuencia es la visión correcta. Pablo tuvo el impacto del Señor, conoció la autoridad de Dios, dice que hubo una luz que resplandecía, y en ese momento, casi al versículo siguiente, dice, ¿qué crees que haga? ¿Qué impacto tendría en su vida? Ahora mira lo difícil que era, porque él venía con otra forma de pensar contraria. Hay gente que ni siquiera tiene una idea. Ahí sería más fácil, ¿no? O como se dice coloquialmente, tienes que quitar un cassette y poner otro, ¿no? Es como lo que quería Juan de la música, ¿no? Llegó una persona a pedir clases para piano y le dijo, ¿cuánto cuesta la clase? Dice, 200. Dice, ¿cuánto sabe? Dice, pues es que sí sé. Sí, mire, le enseñó algunas cosas que él sabía y todo. El maestro se dio cuenta que estaba mal lo que sabía, ¿no? Dice, no, para ti son 300 pesos. ¿Por qué? ¿Por qué si yo ya sé algo? Dice que primero tengo que borrar lo que tú ya aprendiste mal. Y ahora cimentarte lo correcto. A veces tenemos que trabajar con eso. Y te digo una cosa, Pablo traía un cassette contrario. Sin embargo, entendió bien el propósito de Dios. ¿No? ¿Cómo estamos, hermano? ¿Estamos en vida o estamos en muerte? Realmente dice la palabra, no me acuerdo ahorita la cita, pero dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Me parece que es Gálatas. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Para los que vivimos en el Espíritu y no en la carne. Tú te puedes quedar con lo primero, ¿no? A Romanos 8:1. Ah, mira, estaba ahí lejos. Romanos 8:1. Gracias, hermano. Pero está para la Biblia, ¿no? Sí, muy amable, hermano. No, está bien. Gracias. Entonces, cuando tú dices a la iglesia y le quieres agradar, nomás córtale un poco la palabra, ¿verdad? Y le dice, hermano, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y todo el pueblo, aleluya, gloria a Dios. Ya estamos en Cristo Jesús, ¿no? Amén. Ya lo aceptamos como nuestro real y único Salvador. Pero dice más adelante, porque hay que leerlo completo, para los que viven en el Espíritu y no en la carne. Hermano, ya es donde viene el problema. ¿Cómo estamos viviendo? Seguimos viviendo en la carne. ¿Y sabes por qué seguimos viviendo en la carne? Porque no tenemos visión. Tenemos que dar ese paso. Yo entendí algo y la verdad me emociona platicártelo. Cuando tienes visión,
Ya no necesitas que nadie te motive. Porque sabes a quién estás sirviendo. Cuando tienes la visión ya no hay nada que te cambie. Podrán pasar cosas, hermano. Podrá haber algo que te desanime. Porque la misma iglesia, cuando nosotros nos permite Dios ser parte de la dirección de la iglesia, y hermano, hay hermanos que de repente te motivan y hay hermanos que de repente te desmotivan, ¿no? Y como que iban creando un equilibrio, ¿verdad? Dice, oye, pero luego el otro lo ves. Sí, hermano, gloria a Dios. Pero te digo una cosa, cuando tienes la visión, ya no es necesario eso. ¿Sabes quién es tu Dios? Y sabes cuál es el propósito que tiene. Porque es un gran problema que tenemos, que no sabemos el propósito que tenemos. Honrar a Dios, amar a Dios, que Dios sea lo principal en tu vida. Mira, vamos a ver Mateo 5:14. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tú y yo, al recibir la luz de Cristo, no somos luz por nosotros mismos, somos porque tenemos la luz del Señor y somos reflejos de esa luz, o deberíamos de ser reflejos de esa luz. ¿Y cómo reflejamos esa luz? Mostrando lo que Cristo ha hecho en ti y en mí, dando un buen testimonio. Platicaba hace rato con mi hermano Gus y qué tremendo, hermano, porque de verdad a las cosas dice la palabra que llegarían los días que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno, y ya estamos en esos tiempos, hermano. En son de broma dice que ser cristiano es como andar en el viaducto en sentido contrario. Tú ves que todos van así. Y dices, pues, ¿qué estaré mal yo? Llega el momento que te puede pasar eso, ¿eh? No, hermano, no estamos mal. La palabra siempre es vigente. La palabra no cambia. La palabra está escrita en presente continuo. Siempre. Entonces lo que Dios quiere es que tú y yo seamos luz. Somos cartas abiertas a los hombres. Tú y yo somos cartas abiertas a los hombres. Entonces, cuando tú te atrevas a decir soy cristiano, entiende el peso y la responsabilidad que implica eso. Aleluya. Si no, mejor no lo digas. Cuando dices que eres cristiano es porque lo vas a sostener con tu vida. Y si no, mejor llévatela tranquila, ¿no? Mejor di, soy simpatizante de Cristo. Porque a veces eso pasa, ¿no? Bueno, mira, vamos a leer Mateo 5. Bueno, ya vimos el versículo 6, ¿no? No. Empezamos a leer, ¿qué? 14, ¿verdad? Ok. Mateo 5, 14. Bueno, es que creo que vamos a analizar hasta el 16, exacto. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice la palabra que no por obras se gana la salvación, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Ese rato hicimos una clasificación. Obras vivas y obras muertas. Las obras muertas son las que no son guiadas por el Espíritu Santo, pero ante la humanidad pueden ser buenas. Hay labores altruistas que tú ves, hay un montón de trasfondos, ¿no? Hay por ahí una colecta que se hace cada cierto tiempo, y esa colecta, pues tú dices, van y se exhiben, ¿verdad? Llevan cheques de tantos y de tantos. Hay un trasfondo. Eso que dan es deducible.
En lugar de pagar los impuestos, lo dan, ¿no? Para empezar. Segundo, es vanagloria, porque aparte es publicidad. ¿Qué dice la palabra respecto? Que tu mano derecha o izquierda. Lo que haga a la derecha, no lo sepa a la izquierda. Amén. Que lo que haga tu mano derecha, no se la sepa a la izquierda. Y eso me gustaría generalizarte, hermano. Lo que hagas para Dios, no te preocupes si alguien te lo reconoce o no. Más vale tener el reconocimiento de Dios y no de los hombres. Es más, si nadie se da cuenta que lo haces, es mejor. Cuando ayudes a alguien, ayúdalo, hermano. Va. Dios lo sabe. Dios siempre nos ha contemplado. No es por quererte una carga, pero sí es por quererte una carga. Dios siempre te está viendo. Todo lo que hagas, hermano. Todo. Lo bueno y lo malo. Entonces dice, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué se refiere? Dijimos que había resurrección, ya hablamos de las obras muertas. Ahora vamos a hablar de las obras vivas. Son las que son guiadas por el Espíritu Santo. Cuando realmente, hermano, eso es bien, bien tremendo, porque cuando realmente Dios te dirige a hacer algo, es algo que a veces ni siquiera tiene congruencia. Algo que... Yo no sé, yo creo que sí has tenido experiencia. Te voy a explicar de una. Yo un día, el Señor puso en mi corazón, guardé un billete de a 200 y uno de 100, lo guardé en mi bolsa. Luego pedí un sobre, lo guardé y lo tenía. Y luego ya entré a la iglesia. Yo aparte llevaba ya lo que era mi ofrenda, ¿no? Pero yo sabía y sentía en mi corazón que eso se lo tenía yo que dar a alguien. Y te lo estoy diciendo porque es cierto lo que te voy a decir. Y resulta de que de repente vi a un hermano y dije, y fui se lo llevé. Y le digo, oye, hermano, dice, sí, hermano, oye, fíjate que Dios puso en mi corazón darte esto. Recibirlo de parte de Dios. Lo recibió y se fue. Pasó el tiempo y un día él estaba discipulando y yo estaba en el grupo que estaba aprendiendo porque él estaba discipulando. Y él lo dijo, fíjate. No dijo el nombre. Pero un día, dice, nos levantamos en la casa, no teníamos para ir a la iglesia. Y de repente me dijo mi esposa, pues nos vamos caminando de aquí a la avenida y de aquí, pues ahí tomamos ya con lo que tenemos. Y luego, ¿cómo regresamos? ¿Y luego qué comemos? No, eso pues vámonos, a ver qué pasa. Se fueron, llegaron, dice, y un hermano se acercó y me dio un sobre. Dice, con eso comimos y con eso pudimos regresar. Yo nunca quiero ayudarle a Dios, hermano, porque Dios no necesita ayuda. Por eso nunca platico cosas que luego pasan. Pero eso fue cabal, es cierto. Esas son obras guiadas por el Espíritu Santo. Cosas que ni siquiera piensan, ¿no? De repente te nace y dices, no, eso es para esto. Va. Y ni lo piensas, hermano. Cuando vas dirigido por Dios, va. Amén. Amén. Entonces, es muy importante, hermano, nuestro testimonio. Dice la palabra que seamos luz. Y la luz no se guarda, no se pone abajo del almud, dice, sino que se pone para resplandecer. Tú y yo hagamos resplandecer la luz, hermano. Así es. Que verdaderamente sea que la gente diga, tiene algo especial. Te digo una cosa, a veces necesitamos decirlo, hermano, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos, sentarnos para la ira. Hay pleitos, contiendas. Si no vas a intervenir para crear paz, mejor no te metas. A veces nos andamos metiendo y ni siquiera sabemos del problema. Hubo un problema en la casa y en la calle, estaban peleando dos. Pero ¿qué creen? Después de haber gritado y dicho todo, ya se estaban arreglando, hermano. Ya llegaron a un momento que ya todo viene en paz y estaban arreglando, ¿no? Y de repente pasa un familiar de uno de ellos. Ni siquiera preguntó, se para y baja el carro y le empieza a echar bronca. Óyeme, ¿qué quieres saber? ¿Qué? Y luego ya empiezan a volverse a calmar.
y pasa a otro familiar y vuelve a tener otro problema. Todo por no saber escuchar. Oye, ¿qué pasó, no? Porque a veces, aunque nos cueste trabajo la persona que vamos a defender, aunque la querramos ayudarla, no la podemos ayudar porque lo que hizo está mal, ¿no? Sí, así es. Tenemos que aprender a escuchar, hermano. Y si no vas a intervenir de manera pacífica para ver las cosas, mejor tranquis, ¿no? Bueno, mira, yo traigo muchas cosas para hablarte de la visión porque me parece un tema bien importante, pero el tema era la luz, ¿verdad? Entonces, hermano, yo creo que vamos a terminar aquí. Ya platicamos y luego continuamos respecto a la visión. Yo nomás quiero que vayamos a Efesios, una cita que encontramos en Efesios, ¿sí la recuerdan bien? Efesios 5. Sí, ¿verdad? No, era en la primera hoja. ¿Efesios 5 era? ¿O era Efesios 1? Sí, 1:5, ¿verdad? A ver, ¿vale? ¿No? Ajá, no, pero había una donde decimos que... 5:8 o 1:5. A ver, déjame ver. A ver, ¿la puedes leer? Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora Esa, sois esa. luz. 5:8 de Efesios. Léelo, hermano, por favor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie y que lo vuelva a leer, hermano? ¿Sale? Y tú en tu mente léelo y que se nos quede. Y Amén. que se nos quede ahí. ¿Has visto cómo las vacas tienen su comida y la empiezan la tienen rumiar. guardada ahí, que no la rumía? A rumiar. Y hasta que pasa un tiempo, se la pasan, ¿no? Y la regresan. Y la regresan y la Y la vuelven a vuelven. masticar y luego ya después la vuelven a regresar. Bueno, eso Hay que rumiar. eso se llama rumiar. Amén. Dice la escritura en Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Señor bendito, Padre poderoso. A ti es la honra y la gloria, Padre. ¿Cómo pagarte, Señor? ¿Cómo pagarte todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros? Y vas a hacer por nosotros, Padre. ¿Cómo pagarte que siempre estás al pendiente de nosotros, Señor? Inmerecidamente, Señor, porque muchas veces nosotros dejamos de hacer lo bueno, Padre, y le damos pie a cosas que nos están causando daño, Padre. Sabemos bien que nos están causando daño y seguimos ahí, Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser valientes, Padre. Dice tu palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así es, Señor. Y para dejar el pecado hay que ser valiente. Ayúdanos, Dios. Esta palabra que nos enseñaste el día de hoy, Padre, quede grabada en nuestros corazones. Y que no quede solamente en el conocimiento que tenemos, Padre, o que vamos teniendo. Esa luz que tú nos das a través de tu palabra, cuando recibimos luz, cuando recibimos revelación, Padre. Pero ¿de qué sirve si lo dejamos detenido ahí, Padre? Que haya una congruencia entre cómo estamos estudiando y lo que estamos viviendo, Señor. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que queda sentada en todo nuestro ser, corazón, mente, alma, espíritu, cuerpo, Señor. Ayúdanos a ser agradables a ti, Padre. Perdónanos, Dios, porque hay muchas cosas por las cuales te queremos pedir perdón, Señor. Ayúdanos a tener misericordia por aquellos que no han sido impactados, Señor. Aquellos que siguen en tinieblas, Señor. Nosotros sabemos que está mal. Y también sabemos que no nos escuchan, Padre. Pero ayúdanos a seguir intercediendo por ellos, Padre, para que haya un cambio en su vida, Señor. Pero empezar, Dios, por nosotros, Señor.
Muchas veces queremos cambiar a la gente y no hemos cambiado a nosotros, Señor. Hay un efecto hermoso cuando empezamos a vivir de una manera diferente. Empezamos a ser como un imán para la gente que realmente quiere agradar a Dios, hermano. Ayúdanos, Padre, a ser mejores hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque dentro de ese amor que debemos de tenerte, Señor, nos permites amar a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Dice tu palabra que la mayor evidencia de que hemos pasado de muerte a vida es que amemos a los hermanos. Debemos amar a los hermanos. Si hay algo en tu corazón contra alguien, te aseguro que con una plática y poniendo al Espíritu Santo de por medio, todo se arregla, hermano. ¿Qué pudieras no perdonar, hermano, si todo lo que te ha perdonado y me ha perdonado el Señor? Gracias, Dios, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos que nos brindan con tanto amor su casa para alabarte, para glorificarte y para oír el consejo de tu palabra, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Estamos aquí presentes, Señor. No hay nada por casualidad. Aún eso tiene un plan perfecto, Padre. Gracias, Señor. Sigue tomando autoridad en nuestras vidas. Y aquí estamos, Padre,